Buenas a todos, culés, bienvenidos al canal de Gen Blaugrana. En el día de hoy, el Barça juvenil se ha clasificado para la Final Four de la Youth League, un torneo que sabéis que, pues a mí me gusta seguir, ya que podemos apreciar nuevos talentos emergentes, lucirse y demostrar su capacidad para llegar al primer equipo. En este caso, el Barça que ha ganado al Stuttgart, un equipo durísimo, y el cual pues siempre que juegan este tipo de competiciones lo suele poner muy complicado. Un equipo que, si no me equivoco, fue el que eliminó al Real Madrid. Y un equipo que nos lo ha puesto realmente complicado. Ahora analizaremos un poquito el encuentro, cómo ha ido todo. Pero ya os digo que, si bien la primera parte el Barça ha sido muy superior, en la segunda diría que el Stuttgart ha sido mejor, o al menos ha tenido las ocasiones más claras. Por lo tanto, vamos a analizar el partido, vamos a comentar un poquito los jugadores que a mí más me han llamado la atención y a partir de ahí, pues como siempre, me dais vosotros también vuestra opinión. Para que sepáis, estamos hablando de un equipo, el juvenil del Barça, que es, bueno, esta temporada está dando un nivel espectacular, espectacular. Con Belletti a la cabeza, creo que si no me equivoco no sé, un par de semanas más o menos, hablamos sobre Belletti, sobre el pedazo de trabajo que está haciendo, porque es un trabajo de muchísimo, muchísimo mérito, más de lo que uno se puede esperar. Y a partir de aquí, pues vamos a analizar, repito, a los jugadores que a mí al menos más me han gustado o más me llaman la atención. Haciendo un resumen del encuentro, lo primero de todo, 1-2. Empezaba perdiendo el Barça. Gol de este chico, el Chikgas creo que se pronuncia, del Stuttgart, con una jugada donde, bueno, ha tenido un poco de fortuna, ha ido Cuenca a intentar rechazar y le ha pasado entre las piernas y acababa marcando el primer gol en la primera parte, diría que, si no me equivoco, en la primera ocasión clara del Stuttgart, ¿vale? Por lo tanto, ahí habían tenido mucha, pero que mucha efectividad. El Barça que había tenido varias, sobre todo situaciones de acercamiento, de peligro, sin acabar de concretar. Y sobre todo destacaría en la primera parte a Kim Junyent. Por mucho que se había adelantado el Stuttgart, pues ya antes Kim Junyent estaba destacando muchísimo y en la segunda parte, pues, o después del gol, sobre todo, en la primera parte después del gol, el chaval Kim Junyent que ha dado una puñetera exhibición. Es un jugador del cual ya hablamos en pretemporada, ya comenté que me parecía que tenía unas cualidades súper interesantes y hoy lo ha vuelto a demostrar, él, porque es un chaval con esas cualidades técnicas tan llamativas. Por si nadie la ha visto, o sea, por si alguien no la ha visto, pues yo lo definiría como un jugador súper técnico, con un tren inferior potentísimo, que a la hora del giro, a la hora de la arrancada, pues se nota mucho y que sobre todo podríamos decir que encaja tanto de interior como incluso de media punta. Incluso lo podríamos ver de falso extremo haciendo ese típico media punta que va hacia adentro, que bueno, digamos que no es tan eléctrico, tal vez tan encarador, tan rapidísimo, pero sí que es un jugador con buen último pase, es un jugador con mucha calidad técnica, es un jugador muy ADN Barça, podríamos decir muy ADN Barça. Si no acaba llegando al primer equipo, no será por talento, sino porque a lo mejor en esa posición hay mucho overbooking. Es un chaval que también, pues bueno, físicamente, digamos que no es muy alto, no es muy potente, pero aún así, pues repito que es, para mí, un perfil súper interesante y para mí el de más talento que hay en este Barça juvenil, sin demeritar a los demás. Como digo, el Barça que lo ha estado intentando varias ocasiones, una sobre todo clarísima, creo que es Jan Virgili que se va por banda, pone un pase a Kim Junyent que disparó, se la deja a Arnau Pradas. Pradas que chuta bastante bien, pero el portero rival pues hace un paradón. Pero tras ese paradón, nada, los 2-3 minutos, error en salida de balón del portero, que aprovecha muy bien Arnau Pradas para marcar el primero. Creo que hacía justicia, creo que era muy meritorio ese empate, incluso el Barça, bajo mi punto de vista, merecía ir ganando al final de la primera parte, y de hecho hemos tenido alguna ocasión más, ¿no? Pero no hemos acabado de concretar. Virgili generando mucho, siendo un puñal, muy interesante todo este chaval, también lo hemos destacado en un vídeo, porque es que además es muy pesado, o sea, es ese típico jugador que es rápido, es técnico, tiene desborde, a mí a veces me recuerda a Chiesa, ya sabéis, el exfutbolista de la Juve, que antes de esa lesión, de esas lesiones, pues estaba siendo una de las sensaciones de Europa. Y a mí por condiciones me recuerda bastante a Chiesa y me parece un futbolista que puede acabar llegando perfectamente al primer equipo porque tiene un potencial inmenso.
Tanto es así que en la segunda parte, pues el gol acaba llegando de su parte. Un gol, pues que es un muy buen pase de Kim Jong-un, otra vez teniendo esa clarividencia en los últimos metros Kim Jong-un, pero sobre todo destacaría cómo la cruza Virgili no era para nada fácil y la pone en el único sitio donde el portero no podía llegar. Creo que incluso la llega a tocar el portero del Stuttgart, pero no consigue desviarla la suficiente porque, repito, iba muy pero que muy escorada. A partir de ahí, hay que decirlo, el Stuttgart ha apretado muchísimo. Yo recuerdo, creo que Virgil ha marcado al principio de la segunda parte, y recuerdo 3 o 4 paradas de muchísimo, pero que muchísimo mérito por parte de Jaco. Jaco, que es un portero muy interesante, del cual aún no he hablado, pero que junto a Kochen podríamos decir que son los dos porteros con más potencial de las categorías inferiores, de los porteros mayores. Luego está otro que se llama Iker, que es súper interesante, pero es más chavalín y habrá que esperar con ese chico. Jaco, que ha hecho 2 o 3 paradas de muchísimo mérito, es un portero que no es muy alto, pero que tiene unos reflejos buenísimos, es un portero que tiene a veces pues estas paradas de balonmano que tanto llaman la atención. Y bueno, para mí no se entendería la clasificación a la Final Four por parte del Barça sin este partido de Jaco, que ha estado, repito, imperial, completamente imperial. Aún así, bueno, el Barça ha tenido ocasiones para marcar otro gol. Recuerdo sobre todo una del mismo Jan Virgili, que ha hecho un par de recortes, había hecho una jugada espectacular y por desgracia le ha acabado saliendo el remate un poco centrado y le ha acabado repeliendo el portero. Una pena porque habría sido un gol de estos que dan pues la vuelta al mundo, ¿no? Porque de verdad que lo de este chico es súper interesante. El Barça que ha sabido aguantar, que ha sabido apretar los dientes. No recuerdo tampoco los últimos minutos alguna ocasión muy clara. Creo que hemos tenido pues mucho oficio. Y repito, quiero destacar también a Belletti. Un entrenador que le está sacando un jugo a este equipo brutal. Sí que es verdad que tenemos muy buena plantilla, pero aún así, espectacular. Por cierto, no me quiero olvidar. Han salido de suplentes Ibrahim Diarra, Juan Hernández y Tomás Marqués, creo que se llama, este chaval no lo seguía tanto, pero al que quería destacar es a Juan Hernández. El chaval, pues lo que ha salido... Mira que esta temporada no estaba destacando tanto, es un chico que tenía mucho potencial, que no se ha desarrollado del todo físicamente, pero que tiene una calidad técnica y una clase... Se hace una jugada en banda de un mérito brutal, se le acaba poniendo Ibrahim Diarra, que le sale el control un poco forzado y por desgracia no acaba en nada la jugada. Pero muchísimo mérito por parte de Juan Hernández los minutos que ha tenido. En defensa, Landry Farré me ha gustado muchísimo, no tenía una tarea fácil cubriendo tanto a Boacalle, creo que se llama, o Boakie, al cual lo ha secado completamente. Y bueno, no sé si era Boakie o el otro chaval, creo, a ver, lo tenía por aquí, Freble, no sé cuál de los dos, pero ha estado imperial. A mí me gusta bastante más Landry Farré de lateral que de central. Y en general, Cuenca, Cospo, Espart, todos en defensa han estado muy bien. En el centro del campo, Pedro Rodríguez hoy no ha estado tan brillante, pero ya sabéis que es un jugador muy interesante. Y bueno, no sé. Para mí, muchísimo mérito por parte de este equipo. Ahora vamos a ver, pues, quién nos toca. Creo que era o el AZ Alkmaar o el City. Dos equipos, pues, bastante duros, donde ya estaríamos en la Final Four. Muchísimo mérito y creo que hace no sé cuántos años que el Barça no llegaba a esta etapa de la Youth League. Una Youth League donde hemos visto a chavales súper interesantes destacar. Yo, si no me equivoco, creo que fue hace 2 años que vi a Lamine Yamal destacar una burrada. Creo que fue la Youth League, no estoy seguro si fue en... Bueno, es un torneo donde vemos muchas veces irrupciones interesantísimas y donde vemos a jugadores que acaban llegando al primer equipo y que acaban demostrando ese talento, pues que está ahí, que está ahí. En este caso, pues repito, los que más destacaría yo serían Jan Virgili, Kim Jong-un y Jaco. Son los para mí que han estado mejor en el partido. Pero luego, pues bueno, chavales que tengan potencial. Pues Pedro, los dos Pedro, ¿no? Tanto Pedro Rodríguez como Dro. También el mismo Arnau Pradas lo está haciendo muy bien. Landry Farré, Cuenca, Cospo. Bueno, hay mucho material por ahí. Mucho jugador interesante. Ya sabéis que la Masía es una mina de oro. Si bien, por ejemplo, Jan Virgili no es de la Masía, vino la temporada pasada y bueno, al principio de esta temporada y es un fichaje para mí de campanillas, que está demostrando un nivelón que no veas. Para mí, tanto Jan Virgili como Dani Rodríguez son los dos extremos con más potencial para subir al primer equipo. Para mí, Dani Rodríguez, la pena,
es que ha tenido muchas lesiones y tal. Por cierto, parece que hoy ya está volviendo a entrenar. Y Jan Virgili, que está demostrando y demostrando y demostrando un nivel de locos. Te puede jugar en las dos bandas, es un jugador polivalente, con muy buena calidad técnica, rapidísimo, que encima tiene movilidad, que es muy vivo, ¿no? Yo destacaría que es muy vivo y lo ves todo el rato tirando desmarques, lo ves todo el rato pidiéndola. Me gusta muchísimo este chaval. Además, luego da la sensación de tener una gran definición. Esto pues no es ninguna tontería. Por eso digo, ¿no? Son cualidades que me recuerdan mucho a Chiesa. Al menos a mí. No digo que vaya a llegar a Chiesa, ni al nivel de Chiesa, ni nada por el estilo. Y para el que me diga, no, pero si Chiesa, mira, luego, no es muy buena comparación porque está muy mal Chiesa. Bueno, Chiesa, el problema que ha tenido, creo que lo sabremos todos, es las lesiones, ¿vale? Y luego está Kim Jong-un, que el chaval por talento, vamos, tiene talento a raudales para llevar al primer equipo, pero repito, bueno, es una posición que está muy cubierta, que va a ser complicado que tenga oportunidades, pero no olvidemos que Hansi Flick pues ya tuvo fe en él y en la pretemporada le dio bastante minutaje. Incluso jugando así de falso extremo, a lo Iniesta, tal. Bueno, veremos, no hay que adelantarse a los acontecimientos. Muchísimo mérito esta victoria contra un equipo que nos la ha puesto complicadísimo y a partir de ahí veremos cuál es nuestro rival para la Youth League. Iremos informando a ver si conseguimos ganar este torneo y si no, pues mínimo que les sirva a los chavales de experiencia. Y nada más, chicos, lo voy dejando por aquí. Decidme vuestra opinión, si estáis de acuerdo conmigo, si pensáis diferente. Suscribiros si os ha gustado, dad like y nos vemos en la próxima.